Bueno, le agradecemos a Sergio y a Eduard. A propósito de fútbol, por ejemplo, hay en este fútbol moderno una figura que es la del doble 5, que es el que abre la cancha, ¿no? Y me decía, por ejemplo, Eduard, que sería el caso de Rodrigo Bentancur en la selección de Uruguay o Busquets en el Barça. El jugador que tenemos hoy al lado es Nicolás Albertoni, es analista internacional y tiene esa condición de abrir la cancha. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Daniel. Un gusto estar contigo. Igualmente para nosotros. ¿Por qué el concepto de abrir la cancha? Porque has presentado un trabajo que de hecho tendrá su presentación oficial en estos días, el 16 de julio a las 7 de la tarde en la Católica, en la Universidad Católica. Uruguay como solución, inserción internacional. Y básicamente el centro de todo es abrir la cancha, es abrir la cabeza. Así es. Es un tema de los que siempre está en agenda. Hoy en debate, sin duda, está entre los 3-4 temas importantes, con la educación, la seguridad. Y yo creo, Daniel, es el que tiene menos defensa a veces, ¿no? Es decir, porque vemos sindicatos a favor, en contra de temas educativos, la seguridad también, pero la inserción internacional, quizá, por la dificultad a veces de la comprensión en el uruguayo de a pie, no hay tanta defensa. Y al final del día es un área en la que sí también se necesita consenso. ¿Nos abrimos al mundo o no? Claro, nos abrimos al mundo o no, necesita consenso, pero además lo planteas en que lo importante ahora, en este tiempo, se transforma en urgente. Y cómo la inserción internacional puede ser un instrumento, una herramienta para Uruguay para su desarrollo. Así es, sin duda, y no solamente para Uruguay, esto es en base a los antecedentes que hay en el mundo, países pequeños que han decidido abrirse al mundo. Y la inserción internacional entendida, Daniel, no como solamente en lo comercial y en lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como una apertura de cabeza también. Un país que no se abre al mundo no se increpa a sí mismo, tiende a compararse con ejemplos facilistas que algunas veces no nos motivan a crecer y que nos hacen felicitar a veces por logros válidos, pero insuficientes para avanzar hacia el desarrollo. Claro. Hay que quedar como en la medianera siempre, ¿no? Ahora, Nicolás, has mencionado algo importante, la búsqueda del consenso, en una campaña que ha resultado crispada de cara a las internas y que uno no advierte que vaya a cambiar mucho de cara a octubre. ¿Cómo se logran esos consensos cuando estamos ante un momento crucial en la política uruguaya? Bueno, el libro, justamente en el hecho en el que estamos presentando, toma la inserción internacional como básicamente un puntapié para pensar justamente lo que tú estás diciendo de los consensos. Pero justo en este tema, a diferencia de otros en el que puede haber grises, ¿no? La educación, bueno, por dónde empezar, primaria, secundaria, eso dicen los expertos, pero en la inserción concretamente, el debate puede transformarse en algo más binario, es ¿nos abrimos o no? Es decir, y si nos abrimos, ¿cómo hacerlo? Y la búsqueda de consensos en esto, básicamente, es interesante que en estos temas ya no es quién lo va a hacer mejor, sino quién se anima a hacerlo. ¿Quién se anima a hacerlo? Entonces, ese paso, yo creo que entre las intenciones y las acciones concretas es lo que nos está faltando concretamente en este tema, que es tan importante para un país pequeño, Daniel, que necesita abrirse al mundo en un contexto que parece de incertidumbre, pero que se puede transformar para los países emergentes en grandes oportunidades. 20 años estuvieron negociando el Mercosur y la Unión Europea hasta que en un momento se anuncia que se firma el acuerdo. Sí. Y casi inmediatamente empiezan aquellas posturas con ciertos recelos, lo que hace temer decir, otra vez, otro fracaso, otro traspié. ¿Cómo se puede traducir en el lenguaje más llano posible qué está pasando con este proceso de inserción internacional? Bueno, lo que pasó hace pocos días es la conclusión técnica de un acuerdo, ¿no? Es que básicamente las dos partes dijeron hasta aquí llegamos. Ahora empieza todo el plano político. Que puede llevar varios años. Varios años más, ¿no? Entonces, yo creo también que deja relucir este símil festejo, vamos a decir, que se está dando, en algo también de decir, bueno, fueron 20 años, y de hecho concretamente cuando empezaron los diálogos en el 95, estamos hablando casi de un cuarto de siglo, ¿no? Es decir, entonces ahora se habla de Estados Unidos, por ejemplo, que hay como esa impronta y querer ahora ya negociar con Estados Unidos. La pregunta es si existen los consensos hoy en nuestro país y en los países del Mercosur para avanzar en estos caminos, porque al final del día se avanza en el lado técnico, pero si no hay un consenso político, fíjate, Daniel, que la tranca mayor se va a encontrar en los parlamentos cuando se ratifique. Claro, que allí hay también como ciertos matices, hay quienes consideran, el canciller Nino Noboa estuvo aquí hace algunos días, al regreso de la firma de este acuerdo, y decía, bueno, los que tienen que aprobar estos acuerdos son los países, en este caso del Parlamento Europeo. Y hay quienes dicen, no, es cada uno de los parlamentos. Lo mismo sucede aquí en la región. ¿Te hace temer eso por la concreción de este acuerdo finalmente? Sin duda, yo creo que es donde va a encontrar las mayores dificultades, es en el plano político. Ya las encontró 20 años en el plano técnico y comercial, se concluyó.
pero yo creo que el principal frente de batalla va a estar ahora. Y abre justamente lo que hablábamos, la falta de consensos, porque se dan pasos, pero claramente hay como un teléfono descompuesto entre los pasos de la intención de apertura técnica o bueno, de apertura comercial, pero también la otra parte política. Si no se comunican entre esas dos partes, la verdad a veces terminamos dando pasos que no son lo suficientemente seguros. Bueno, ¿el prólogo? Son 4 prólogos diversos, ¿no? Son referentes políticos de cada uno de sus partidos. Está Lacalle Pou, Martínez, Mieres, Sanguinetti. Yo creo que desde el comienzo el libro... Lo mencionás al pasar y es importante esto, ¿no? Lacalle Pou, Martínez, Mieres y Sanguinetti. Como una base ahí, ¿no? Así es. Desde el comienzo es la búsqueda de consenso, porque que cada uno leyó el libro y verlo y que aceptaron ya ser parte del prólogo, yo creo que habla de la necesidad y el punto de quiebre en el que estamos de pasar a las acciones concretas. Bueno, hay quienes dicen que uno de los resultados que debe observarse de la elección del domingo, de la elección interna del domingo 30 de junio, es que hubo un impulso renovador. Y uno se pregunta, volviendo al aspecto deportivo, ¿no? Nicolás es de Salto. ¿Cuánto hace que te viniste de Salto a Montevideo? Ya hace bastantes años. Mucho va tiempo. a ser. Y después de Montevideo te fuiste a Washington. Así ¿Dónde es. estás radicando ahora? ¿Cuánto hace? En Estados Unidos hace 5 años. 5 años, bueno. Y venir para acá ahora a integrarte a esta renovación. Estuviste, por ejemplo, dialogando, tengo entendido, con algunos referentes, Sí. con el expresidente Sanguinetti, por ejemplo. Sí, siempre apertura, ¿no? Conozco muy bien a Ernesto Talvi hace mucho tiempo, y ni hablar que el presidente Sanguinetti. Y bueno, y apertura, ¿no? Principalmente imaginarnos proponiendo estas ideas en un gobierno de coalición, ¿no? Ajá. Bueno, podés estar ocupando algún... Bueno, no vamos O el a tiempo dirá, anticipar. El tiempo las dirá. cosas. Nicolás Albertoni, analista internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel.